Buen día, mi nombre es Esteban Daza y voy a presentar mi proyecto aplicado, modelo predictivo para la detección de fraudes financieros y estimación del riesgo crediticio en tiempo real en el sector financiero. Esto es una propuesta aplicada para un banco en Colombia. Esta presentación que voy a explicar muestra el problema que motivó este trabajo, la metodología aplicada, los modelos desarrollados, los resultados obtenidos y cómo este modelo puede ser usado directamente en la operación de un banco. En cuanto al contexto y el problema de estos últimos años, el sector financiero se ha enfrentado a un aumento acelerado en las transacciones digitales. Ese incremento ha traído dos efectos importantes. Primero, un mayor volumen de intentos de fraude cada vez más sofisticados. Segundo, un incremento en la morosidad, específicamente en ciertos productos de crédito. Y adicional, pues históricamente los bancos se han apoyado en sistemas basados en reglas estáticas. El problema es que estas reglas no se adaptan a los patrones cambiantes del fraude ni permiten anticipar riesgo crediticio de forma efectiva. Por eso surge la necesidad de evaluar un modelo predictivo que permita identificar patrones antes de que el fraude o la mora ocurran y que apoye la priorización de casos críticos. Como objetivo general, el objetivo principal fue desarrollar un modelo de Machine Learning que permita detectar señales tempranas tanto de fraude como riesgo de impago en solicitudes de crédito. La idea no es reemplazar los procesos actuales, sino complementarlos con una herramienta automatizada, reproducible y que ayude a anticipar comportamientos normales que se puedan detectar tarde. En cuanto a la metodología en general, el trabajo completo se organizó como un pipeline técnico que inicia con la ingesta de datos, la revisión de calidad de los datos, continúa con la preparación, la creación de variables, la división entre entrenamiento y validación de pruebas, luego se pasa al entrenamiento y selección del modelo, la calibración de probabilidades, la definición del umbral operativo, la evaluación con métricas y gráficas y finalmente la generación de artefactos que dejan el scoring listo para usarse en la operación real. Adicional, pues, con resultados, con el scoring y entregable para gobernanza y monitoreo. Es un flujo totalmente reproducible y trazable, pensado para que el modelo se pueda volver a entrenar sin perder consistencia. Para los datos y la preparación por normativa, trabajé con datos sintéticos que replican la estructura y la distribución de variables reales, cumpliendo con la ley 1581 y habeas data. En la etapa de preparación se realizaron varios procesos claves: limpieza de duplicados y estandarización de tipos, exclusión de cualquier información personal identificable, imputación por mediana para valores faltantes, que es más robusta frente a distribuciones sesgadas, una winsorización entre P1 y P99 para controlar outliers sin eliminar información útil, codificación one-hot para variables categóricas, manejando otro tipo de categorías, derivación de variables temporales como mes, año y trimestre. Esta etapa es fundamental porque la calidad del modelo depende directamente de la calidad del preprocesamiento. Entrené tres modelos: regresión logística, random forest y extreme gradient boosting. Todo el entrenamiento se validó con validación cruzada estratificada, asegurando que la proporción de mora se mantuviera estable en cada fold. La métrica principal fue el área bajo la curva ROC, porque en problemas de riesgo lo más importante es que la capacidad del modelo para ordenar correctamente casos de alto y bajo riesgo. En cuanto a las métricas principales, el modelo final obtuvo una OCROC del 0,715, lo que significa que el 71,5% de las comparaciones entre un cliente moroso y uno que no lo es, el modelo los ordena correctamente. Para
Contextos financieros con ruido y datos desbalanceados, un AUC, un área bajo la curva por encima de 0,70 indica un desempeño sólido. La precisión fue de 0,38, lo que significa que cuando el modelo marca un caso como riesgoso, alrededor del 38% realmente sí cae en mora. Esto sería normal en escenarios donde la prioridad no es dejar escapar morosos. Para el recal de 0,129 indica cuántos morosos se están capturando con el umbral actual. De igual manera, si el banco necesita cubrir más, este valor se puede incrementar bajando el umbral. El F1 score refleja el equilibrio entre precisión y recal y suele ser moderado pues, en este tipo de datasets que son desbalanceados, por lo que no es la métrica principal. El accuracy de 0,86 no es significativo aquí porque la mayoría de clientes no caen en mora, por eso ponemos más peso en AUC y PRAUC, de precisión recal AUC. Eh, en cuanto a las curvas ROC y precisión recal AUC, la curva ROC confirma que el modelo separa correctamente las dos clases. La curva se mantiene por encima de la diagonal, lo que indica la capacidad discriminativa real. La curva de precisión recal es especialmente importante debido al desbalance. Aquí se observa que cuando el modelo hace una alerta fuerte, suele acertar, es decir, tiene alta precisión en los niveles altos de score. A medida que se intentan capturar más morosos, pues, aumentando el recal, la precisión pues baja, lo cual sería normal en este tipo de problemas. Para la matriz de confusión, la matriz muestra el desempeño con el umbral operativo seleccionado. Se obtienen 101 verdaderos positivos, que son casos donde el modelo anticipó correctamente la mora, 164 falsos positivos, que representan clientes que el banco revisaría sin ser morosos, pero sin saturar la operación. 678 falsos negativos, que son los clientes en mora que el modelo no detectó con el umbral actual. Y finalmente, 5.057 verdaderos negativos, que son los clientes buenos correctamente clasificados. El umbral actual prioriza mantener baja la carga operativa. Si la necesidad sería aumentar la cobertura, se podría reducir el umbral a niveles como 0,29, lo que incrementaría el recal. Para la importancia de variables, el modelo evaluó más de 60 variables, cada una con un peso distinto sobre la predicción. Sin embargo, el modelo encontró que las variables más determinantes son 5: score crediticio, con un peso de 46,7%, ingresos mensuales con un peso del 25%, valor crediticio con un peso del 14,4%, el plazo con un peso del 9,7% y el producto con un 2,1%. Estas variables explican la mayor parte del poder predictivo, lo que sería coherente con los criterios reales de riesgo, capacidad de pago, historial y tamaño de la obligación. Aunque existen otras 64 variables, pues soporte es más contextual y ayuda a afinar predicciones en casos específicos. Lo importante es que el modelo aprendió patrones que tienen lógica para un análisis y para un analista de riesgo. En cuanto al pipeline técnico, aquí se resume la arquitectura del proyecto. Cada una de las etapas está implementada en scripts específicos, ingesta de datos, preprocesamiento, creación de variables, entrenamiento, evaluación y scoring. Los artefactos generados incluyen el preprocesador, el mejor modelo, los umbrales, las métricas, las gráficas, los metadatos. Todo esto permite repetir el entrenamiento y garantizar trazabilidad para auditorías y para futuras mejoras del modelo. En cuanto al scoring y uso en operación, así es como se usaría el modelo en la operación real del banco. Llega un archivo en formato CSV con solicitudes nuevas. Se aplica automáticamente el mismo preprocesamiento utilizado en el entrenamiento. El modelo calcula la probabilidad con predict proba. Esta probabilidad se compara contra el umbral operativo. Se genera un archivo final en formato CSV
llamado predicciones con el ID del cliente, el score y una bandera de riesgo. Esto convierte el modelo en una herramienta práctica para priorizar casos, reducir tiempos y reducir tiempos de análisis y actuar antes de que aparezca la mora. Para las conclusiones, el modelo pues está mostrando una buena capacidad de discriminación con un área bajo la curva del 0,715. El pipeline quedó robusto, automatizado y trazable, permitiendo reentrenamientos futuros sin perder consistencia. Este enfoque permite priorizar casos críticos, apoyar las decisiones en riesgo, reducir tiempos operativos y aportar la prevención tanto del fraude como de la mora. Como recomendaciones para la evolución del modelo, se recomiendan los siguientes puntos. Realizar entrenamientos trimestrales, monitoreando métricas como Kolmogorov-Smirnov y Drift. Incorporar variables transaccionales, biométricas o digitales que fortalecen la señal predictiva. Ajustar el umbral operativo según la capacidad diaria del equipo de análisis. E integrar técnicas de explicabilidad como chat útiles para comités de riesgo y auditoría. Esa sería la presentación. Muchas gracias por la atención.